Antes de observar nuestro pasaje de esta mañana que vamos a ir compartiendo, podemos ir a Juan capítulo 8, por favor. Pero quiero preparar nuestra mente de qué se trata aquí, Romanos 7. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Juan 8, verso 23, por favor, y verso 24. Aquí el Señor Jesucristo se encontraba en la ciudad de Jerusalén, haciendo sus enseñanzas y prédicas, como en muchísimas ocasiones. Sabemos que el mayor ministerio y enseñanza que llevó adelante más bien fue en el norte de Israel, es decir, alrededor del mar de Galilea. Eso fue su círculo de accionar o su ambiente de accionar mayor, pero parece que por lo menos una vez al año, justamente en esas fiestas de peregrinaje, es decir, cuando era la Pascua o alrededor de la Pascua y otras festividades también, donde el Señor Jesucristo y sus discípulos y muchos judíos, muchos israelitas o judíos, fueron a Jerusalén para celebrar y para festejar ahí, ¿no? Entonces Jesús siempre aprovechaba para las enseñanzas. Y aquí él da ciertas enseñanzas sobre la luz, de que Él es la luz, ¿no? Él es el agua, Él es, ¿no? Entonces, y las fuentes que va a abrirse, los que creen en Él, los que conforman las Escrituras, creen en Dios y se acercan a Dios. Y también hubo un acontecimiento aquí, se recuerdan, acerca de una mujer encontrada en adulterio, ¿no? ¿Cómo se llama hoy día? En fraganti, ¿no? Fragantemente se había encontrado, al hombre parece lo han dejado ir, solamente la mujer la han arrastrado ahí hasta donde Jesús, para tentarle, dice la palabra. Como ya mencioné en otro momento, al final ellos no podían dar pena de muerte tampoco, no podían ejecutar, ¿no? A no ser aprobado por las autoridades romanas, pero eso es, digamos, otra historia. Pero ese es el contexto más o menos. Y aquí el Señor Jesucristo afirma algo circunstancialmente aquí a los fariseos. No directamente a los fariseos, como ya les dije la otra vez, ellos son los malos, no, sino circunstancialmente a los fariseos e intencionalmente a los fariseos. ¿Por qué? Ahora, esto es aplicable obviamente para todo ser humano, y eso es lo que necesitamos entender un poco. Por eso tenemos también las cartas de los apóstoles, como Pablo, como la carta de los romanos que estamos estudiando, para darnos cuenta de qué se trata de algunas cosas que Jesús habla o enseñaba. Entonces, aquí la víctima, digamos así, de Jesús eran los escribas y fariseos en ese sentido. Pero ¿por qué ellos? Porque obviamente ellos eran el grupo, digamos, más espiritual, por decirlo así, ¿no? Que más se esforzaban y buscaban y realmente tenían en su afán, en su corazón, agradar a Dios. ¿Sí? Eso ya hemos entendido, ya hemos conocido eso, ¿verdad? Ya lo mencioné eso, ¿no? Entonces, ese movimiento de los fariseos y los escribas data desde el momento del mismo nacimiento del judaísmo. Hoy día reconocemos el judaísmo como una religión, como una de las tres religiones grandes, digamos, del libro, como dicen también, ¿no? O acerca de algún libro, religiones, una religión monoteísta, etcétera, etcétera, es el judaísmo. Pero cuando nació el judaísmo, justamente el judaísmo nace a partir después del cautiverio en Babilonia. Eso debemos tomar en cuenta. El judaísmo no es formado por Moisés ni es un invento por Abraham, ¿no? La fe hebrea era todavía un poco distinto, diferente. Incluso antes que existiera el templo, la fe también era diferente de los hebreos, ¿no? Pero eso es otra conversación. Pero necesitamos tomar en cuenta que el judaísmo nace a partir del retorno de los judíos hacia Jerusalén y hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, pero ellos eran el grupo que realmente con todo su corazón buscaban a Dios, querían agradar a Dios, ¿no? Y Jesús les dice algo, y Jesús les dice una sentencia, pero eso lo dice no solo a ellos, que podríamos pensar, sino obviamente para todo ser humano, para todos los hombres y mujeres. Vamos a leer, por favor, desde el verso 23 y no sé si me he olvidado, creo que vamos a apagar y silenciar, por favor, nuestros celulares totalmente para que no suenen. Bien, dice así, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba.
Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, de nuevo, en vuestros pecados moriréis. Ahora debemos entender, como ya lo mencioné en otro momento, los fariseos eran justamente los más comprometidos en Israel, de la época de Jesús y antes también, los más comprometidos en buscar de no pecar y de cumplir y hacer y vivir la ley de Dios. Es decir, todo su afán de su vida, podemos decir realmente sin exagerar, desde que nacieron hasta que murieron, su afán era agradar a Dios, no pecar y vivir conforme la justicia y las normas y las leyes de Dios, la Torá. E hicieron todo un sistema de reglas para no pecar. ¿Me explico? Todo un sistema estricto en comida, en comportamiento, en todo. En vestimenta, en sacrificio, en todo. Hicieron todo un sistema impresionante para no pecar y para agradar a Dios. Eso debemos tener en mente. No eran gente que son unos mundanitos. Eran gente que con seriedad, con sinceridad, como expresa también Pablo, ¿verdad? Yo he buscado agradar, pero en mi justicia, luego reconoce cuando ya ha conocido la justicia de Cristo. Pero antes de conocer a Cristo, su corazón era, no quiero pecar contra mi Dios. Quiero vivir para Él y quiero cumplir sus mandatos. Son 613 y los voy a cumplir, los voy a vivir. Hasta Pablo decía, él siendo fariseo, que él tenía un título, un reconocimiento, por decirlo, en cuanto a la ley. A las normas de Dios. ¿Qué decía Pablo? Sí, pero sin pecado, ¿no? O sea, utiliza una palabra, no me viene ahorita a la mente, intachable, ¿no? Algo así. Al referente a la ley de Dios, intachable. Pero ahí explica Pablo también, pero desde que he conocido a Cristo, me doy cuenta que he buscado mi justicia y no la de Dios, ¿no? Entonces, y estas personas que con todo su afán, y yo creo que hasta podemos decir, sin lugar a dudas, podemos decir, tanto afán que creo que ninguno lo hemos mostrado en algún momento de nuestras vidas, ¿me explico? Tanto afán de agradar y de cumplir la ley de Dios. Y aún así, escúchame bien, Jesús, el Señor, podía y debía decirles la cruda y dura verdad. Van a morir en sus pecados. Si ustedes no creen en mí, van a morir en sus pecados. Porque ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Por decirlo, ustedes viven otra realidad, yo soy del reino. No están en el reino. Ustedes son del mundo, de esta manera de vivir en esta vida natural. Yo no soy de esto. Ustedes son pecadores. Yo no lo soy, en otras palabras. Y por eso, en sus pecados van a morir. A no ser, eso dice Jesús, si creen que yo soy, que en mí crean. Es la humanidad, ¿sí o no? Es la humanidad. No solo los fariseos, sino al final todo ser humano. Si no cree en Jesucristo, dice aquí él mismo, entonces van a morir en sus pecados. No porque Dios es malo o porque Él no, sino en nuestros pecados vamos a irnos y punto. En cambio, ¿quién es este Jesús? Observaremos Juan 8, verso 28. Mira, ¿quién es Jesucristo? Dice el mismo en el verso 28. Les dijo pues Jesús, es el contexto, ¿verdad? Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Qué palabra, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Dios a Moisés? Yo soy, ¿no? Conoceréis que yo soy. Y miren lo que dice Jesús, ¿quién es Él? ¿Cómo Él vivía? ¿Cuál era su característica? Y que, miren lo que dice, nada
hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No hablo nada por mí mismo, no hago nada por mí mismo, sino todo lo que me enseñó el Padre, así hablo y así hago, así tal cual. ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguien en este planeta, en esta humanidad, en este universo, cumple perfectamente la voluntad de Dios el Padre, soy yo, decía Jesús. Oye, pero qué atrevido, ¿no? Si no fuera la verdad. ¡Qué tremendo! O sea, ¿quién de nosotros puede tomar esas palabras en su boca y referente a Él mismo? Yo todo hago lo que el Padre enseña. Yo todo hablo lo que Él habla. Yo no hago nada por mi voluntad, sino hago 100% su voluntad. Un hombre, una mujer en nuestras vidas, ¿podríamos afirmar tal cosa? A eso nos quiere llevar el apóstol Pablo. ¿Podríamos afirmar tal cosa? De decir, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que yo hago es porque Dios lo dice. Tal cual. 29. Porque Él que me envió, conmigo está. No suena muy fuerte, pero entendiendo un poco la cosa de la época, es bastante fuerte decir, Dios está conmigo. Hoy día lo decimos en fe, Dios siempre anda conmigo, ¿no? Así. Pero Jesús lo decía con absoluta efectividad. Dios está conmigo siempre. No me ha dejado solo el Padre. Y miren lo que dice ahora el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que Jesús dice! Porque yo hago... ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dice? Porque yo hago siempre. Dile a que está a tu lado. Siempre. Siempre. Es impresionante. Yo no lo creería si una persona me lo dijera. ¿Me entiendes? Si alguien me diga, yo siempre hago la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién de nosotros podemos afirmar, yo hago siempre la voluntad de Dios? Por lo menos los fariseos tenían esta conciencia realmente. Que tenían la conciencia de pecado. ¿Por qué puedo decirlo? ¿Se recuerdan la mujer, lo que acabo de mencionar, en adulterio? ¿Qué decía Jesús? Si alguien de ustedes esté sin pecado, lance la piedra. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tomó la piedra? ¿Alguien tomó la piedra? Ninguno. Dile a que está a tu lado, ninguno. ¿Por qué? Aunque tenían la lucha, aunque Jesús les acusa varias veces de hipocresía y de muchas cosas, pero una cosa tenían claro, por eso su lucha, de decir no hay pecado, no podían. Y estaban conscientes. Pero miren lo que dice Jesús. Yo hago siempre, no solamente la voluntad de Dios, sino yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! ¿Quién puede afirmar algo así? Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. ¿Qué nos está enseñando aquí? Por un lado el apóstol Juan. ¿Y qué nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo con esas palabras? Que la humanidad, si no cree en Jesús, morirá cada uno en sus pecados. En cambio Jesús hace siempre la voluntad de Dios. Nunca ha pecado. En otras palabras, según Él podía lanzar la piedra, ¿no? Como a veces teóricamente decimos, hipotéticamente decimos. La verdad es eso. Hipotéticamente podría haber tomado la piedra. Pero Él, ¿cómo se acercó a la mujer? Pecadora, por cierto. Adúltera, por cierto. ¿Nadie te ha condenado? No te condeno yo. Vete en paz. Y su sentencia: no peques más. ¿No? Nada hago por mí mismo. Conmigo está el Padre y hago siempre lo que le agrada a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora sí, Romanos 7, estamos listos para recibir las palabras de Pablo. Romanos 7, 14 hasta el verso 25, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer juntos esta preciosa palabra. Una palabra muy desafiante, una palabra realmente real. Vale la pena.
Dice en 14 al 25, podemos leer todos juntos. Amén. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Toman asiento. Si los cristianos les gusta discutir sobre algún texto, aquí van a encontrar realmente para discutir de ida y vuelta. Vamos a desglosar, vamos a dar aquí un poco las ideas del apóstol Pablo aquí, qué es lo que él está queriendo decirnos acá. No es nada distinto de lo que Jesús acaba de hablar a los fariseos también y a todos los seres humanos. Pero necesitamos aquí entender, aquí Pablo se pone, lo voy a decir aquí, muy duro y muy crudo. Es decir, aquí con verdad, una claridad abrumadora, está explicando aquí la dura verdad de todo ser humano. Es decir, aquí el apóstol Pablo, por eso es muy interesante que él habla de sí mismo, ya no habla de otros, ¿no? Sino aquí el apóstol Pablo, alguien dijo, aquí Pablo se desnuda su alma frente a todos. Aquí el apóstol Pablo desnuda su interior y su alma frente a todo el mundo. Lo que muchas veces nos cuesta, ¿sí o no? O solamente con algunas personas muy particulares, de mucha confianza, ¿no? De repente, y necesitamos también hacer esto, ¿no? Saber muy bien a quién confiamos algo para que no se aproveche nuestra confianza y al final empiezan a chismosear de nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, buscamos, ¿verdad? ¿A quién hablamos? De lo más interior de nosotros. Pero aquí Pablo escribe aquí a todo el mundo su más interior y se desnuda frente a todos. ¿Quién es él y cómo siente él y qué es la realidad en su existir? Aparentemente como que, pero Pablo has enseñado tan lindo, tan hermosas cosas que, claro, todos somos pecadores, sean judíos o sean gentiles. Luego, cómo el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz y cómo somos justificados y pones los ejemplos, incluso de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, y todos estamos observando y luego nos animas y nos hablas que el pecado ya no nos señorea y todo eso, y pareciera como que todo lo echa por la borda ahora, ¿sí o no? Como que todo, bueno, pero al final, ¡pum! Nadie puede al final toda la Biblia, ¡pum! Ahí por la borda al agua. No es eso, sino Pablo tiene una fuerte intención aquí, que es el peligro de todo cristiano, y ese era el peligro de lo que ya hablé también de los fariseos, el peligro de todo hombre y mujer que de repente se acerca a Dios y busca a Dios y obviamente empieza a buscar, agradar a Dios y buscar esta vida con Dios. Un grave enemigo tenemos, la hipocresía.
hipocresía. La hipocresía es uno de los enemigos más grandes de nosotros como cristianos o incluso de los fariseos, ¿no? Y Pablo, como decía Juan, el apóstol, ¿se recuerda la primera carta de Juan? Viene a la luz para que la hipocresía no agarre ningún mango, como dicen, ¿no? ¿Dónde agarrarlo a Pablo? Donde Pablo dice, eso soy yo. Yo ni permito la hipocresía en mi vida. Yo tengo una real lucha, como decía Pablo varias veces también. Yo no doy palos al aire, decía él, no, sino yo realmente sujeto mi carne, mi cuerpo para buscar agradar al Señor y todo esto. Pero al mismo tiempo, él abre aquí su alma, su interior y muestra quién es él. Cómo él siente y cuál es su lucha y cuál es parece doble personalidad en su interior. Como que aquí hay una lucha, hay algo que me fastidia la vida, como un amante de Jesucristo, uno que busca al Señor Jesucristo, uno que quiere agradar al Señor Jesucristo. Pero encuentro eso dentro de mí, una gran contradicción. O no es de contradicción cuando uno dice, yo sé lo que quiero, el bien, pero no lo hago. Qué contradicción más grande, ¿no? O sea, qué contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo se pone él mismo al total desnudo, incluso a todo lector, a toda humanidad, el que pueda leerlo. Pero hay algo más que hace Pablo, que no debemos equivocarnos. Pablo está hablando totalmente de sí mismo, pero él sabe, esa es la verdad total, él sabe que todo cristiano, hijo de Dios y discípulo y siervo de Jesucristo, que tenga esta sinceridad en su fe, va a entender, está hablando de mí también. ¿Me explico? Está hablando de mí también. No solamente Pablo se está desnudándose ante todo el mundo, sino me está desnudándome a mí también. Me está dejando así perplejo, me está dejando así todo sin armas, sin nada que defender. Es verdad, Pablo, ese soy yo. Entonces Pablo está desnudándose a sí mismo, pero también a todo creyente genuino en Cristo nos está desnudando. Y quiero observar con ustedes qué dice el apóstol Pablo, 4 sentencias de lo que él es como apóstol Pablo, como creyente en Cristo, como hijo de Dios. En el verso 14 al 17 decía, para resumir, solamente resumiendo, ya lo hemos escuchado y hemos leído, podemos leerlo de nuevo luego. Yo soy carnal y vendido al pecado. Yo soy carnal y vendido al pecado. Qué tremendas palabras, qué fuertes palabras, qué desnudez, ¿sí o no? Yo soy carnal y vendido al pecado. Ahora, es interesante observar, no es que él se haya vendido al pecado. No, como diciendo, el pecado venga, no, sino que ve esta realidad. Estoy vendido, estoy ahí. Estoy ahí. Cuando dice Pablo, soy carnal, no está diciendo, estoy viviendo en la carne. Así, me gusta el pecado y me gusta revolcarme en el pecado, sino soy carnal. Hay algo dentro de mí donde observo, hay algo dentro de mí que está vendido al pecado y que soy carnal. Primero. Segundo, el verso 18 al 20, explica Pablo y se pone al desnudo, el mal, no dice, el bien no mora en mí, no mora el bien en mí. Y dice, sino ¿qué cosa mora en mí? El pecado me está habitando. Y tercero, verso 21 al 23, soy prisionero de la ley del pecado que está en mí. Por eso él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago porque no lo puedo. Soy prisionero de la ley del pecado que está en mí. Cuarto, la sentencia final, versos 24 y 25, la sentencia total. Yo sirvo a la ley del pecado, por tanto, miserable de mí. Miserable de mí. Qué tremendo. Son palabras pesadas. Son palabras que realmente nos dejan ahí como que
¿pero de qué está hablando Pablo? O sea, las anteriores prédicas de Pablo, las escrito, tanto me ha gustado, ¿no? De repente tanto, el uno, el pecado, debemos luchar y Cristo nos va a perdonar y todo eso. Y ahora, por eso les digo, como que pareciera lo echa todo a la borda. No está echando nada a la borda. Solamente Pablo sabe su mayor enemigo, su mayor peligro es la hipocresía. Por eso él se desnuda. Eso soy yo. Eso soy yo. Soy un miserable de mí. Ahora, muchos se han preguntado, ¿de qué está hablando Pablo acá? Algunos han propuesto que posiblemente, como están fuertes esas palabras, que Pablo está refiriéndose a una persona o a él mismo antes de convertirse a Cristo. Esta es una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Así es la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Porque nosotros ya somos libres. No solo lo que cantamos, lo que proclamamos y todo eso, ¿no es cierto? Nosotros ya somos libres y nosotros, realmente Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y ya no estamos bajo el poderío del pecado. Ya no estamos en el imperio en la soberanía de las tinieblas, sino ya estamos en el reino del Señor Jesucristo. El Padre nos ha trasladado. O sea, claro, esas cosas nos gusta proclamar, cantar y gritar y todo. Pero no nos gusta ponernos al desnudo. Y ese es nuestro problema como iglesia, como cristianos, hoy y siempre. Y Pablo sabía en su época eso era un problema. La hipocresía. Y Pablo en su lucha contra el pecado y en su lucha para agradar al Señor y para conocer a Cristo, algo quiere evitar. Sin embargo, yo no quiero aparentar, yo no quiero ser hipócrita. Si yo quiero ser hallado en Él realmente. Ese es el afán de Pablo. Hasta parece, podemos hasta sentir como que, creo que Pablo un poquito exageras. Pero Pablo sabe, no se puede exagerar con el pecado. Aunque ¿cómo se dice? Una pizca, ¿no? Como que una pizca de pecado, soy un miserable delante de Dios. Otros han propuesto que está hablando de un cristiano carnal, un cristiano que ha creído en Cristo pero de alguna manera no está viviendo como debe. No está hablando de sí mismo, sino... Y otros, y eso defiendo yo también, y voy a mostrar por qué lo defiendo y por qué también muchos defienden eso. No, aquí Pablo está poniéndose al desnudo lo que él cree en el Señor Jesucristo, en lo que es su lucha en Cristo, lo que él ve una realidad. Él ve una nueva naturaleza en él, en sí mismo, ve una nueva naturaleza que es la de Cristo, la que es del reino de Dios, pero ve en sus miembros, en su vida, en este mundo, otra realidad también, que hay una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, que está ahí presente. ¿Por qué podemos decir eso? Hay varias razones por qué podemos decir que Pablo está hablando de sí mismo como cristiano y está infiriendo también a todos nosotros como cristianos que con sinceridad de corazón buscamos y servimos al Señor. Uno, el apóstol Pablo aquí utiliza, vamos a entrar un poco en teoría porque eso necesitamos nosotros también, ¿no? Para que podamos defender la palabra. Amén. Entonces, porque Pablo todo lo que aquí habla en el tiempo presente en la gramática griega. No, los del miércoles saben que la interpretación correcta comienza con una buena aplicación de lo que es la gramática, ¿no? Entonces ahí necesitamos nosotros apuntar, necesitamos observar. Pablo no está hablando en pasado, de que yo fui esto, sino Pablo está hablando en su presente, en el ahora. Y utiliza en griego un presente que nosotros, no existe en griego, porque es el presente siempre, pero en castellano usamos un presente continuo, ¿verdad? Un presente, o sea, eso es siempre. Ese es siempre, estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo Pablo habla, que esa es la presencia en nosotros, en él y en nosotros. Luego, es decir, no hay una acción terminada aquí en la gramática griega. Luego, en el verso 25, muéstranos por favor, muestra Pablo justamente, él alaba a Cristo, él alaba a Dios, él da gracias a Dios, y explica luego cómo va a seguir adelante. Él resume cómo voy a seguir adelante. No me voy a quitar la vida, no me voy a suicidar ni espiritualmente. Entonces no sirve, no voy más a congregarme porque igual no sirve de nada. Sino él explica, estoy agradecido a Dios, estoy agradecido a Cristo que me ha salvado.
Y ahora resumo cómo voy a seguir viviendo y así debemos seguir viviendo nosotros también. Y dice Pablo en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque la pregunta ¿cuál era? ¿Quién me librará? ¿Quién me rescatará? Y no justamente Chapulín Colorado, ¿no? Sino ¿quién me librará de este, ¿cómo decía? Cuerpo de muerte, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me rescatará? ¿Quién me salvará? Y ahí Pablo exalta en una gran alabanza, en una gran adoración. Pero gracias doy a Dios. ¿Quién me ha salvado? Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cómo voy a vivir ahora? Y Pablo hace el resumen de la vida de un cristiano. Dice, así que yo mismo con la mente, es decir, con toda mi intención como cristiano, voy a sirvo a la ley de Dios. Siempre voy a permitir que la palabra de Dios me va a ir analizando, me va a ir verificando cómo estoy, como les he explicado, es como un espejo, ¿se recuerdan? Donde podemos observar qué es pecado, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. Entonces eso yo voy a seguir haciendo. No voy a echar la toalla, no voy a dejar de luchar. Que a veces ocurre en el cristiano como que no quiere seguir luchando, ¿verdad? Pero Pablo dice, eso no voy a hacer. Eso no va a lograr el pecado ni la vieja naturaleza en mí. No lo va a lograr. Yo voy a seguir luchando porque Cristo me ha salvado. Él me ha aceptado. Él ha dado su amor y su gracia sobre mí. Él es mi Señor y en Él voy a encontrar la victoria. Por lo tanto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Esa es realidad uno, y lo más importante. Y Pablo reconoce y resume todo lo que explica ahí del 14 al 25. Sin embargo, con la carne, con esta naturaleza vieja, es decir, con ese Pablo pecador, a la ley del pecado. Porque el Pablo viejo no puede hacer otra cosa. Ahora, no hay que malentender, ¿no? Como que, entonces, por un lado quiere agradar a la ley, pero por otro lado también se entrega al pecado. No, solamente está reconociendo la realidad de todo cristiano, tanto de él y de todo cristiano. O como alguien decía, no estamos todavía absolutamente en el reino de Dios. ¿Estamos ya en el reino de Dios? Alguien decía, los más antiguos tal vez se recuerdan, alguien decía, ya y todavía no. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya y todavía no. O sea, ya estamos en Cristo, ya estamos en esta victoria en el reino de Dios, pero todavía también hay una lucha. Oigan, si no habría el pecado ya en nosotros, entonces ¿por qué la carta de los Hebreos también dice lo mismo? El pecado que nos asedia y nos busca enredar tan fácilmente, ¿sí o no? ¿Por qué lo dice? Porque es así, porque ¿dónde nos agarra obviamente el pecado? Como un potencial. ¿Dónde nos busca agarrar? Obviamente en nuestra vieja naturaleza, no en la nueva. En la vieja naturaleza, ahí nos quiere, ¿no? En lo que llamamos carne de repente, ¿no? En esos deseos, en esa imposibilidad, en esas nuestras flaquezas. Claro, el diablo no nos va a atacar por nuestro lado fuerte. ¿Por cuál lado nos va a atacar? Por nuestras flaquezas. Por eso debemos estar atentos. Por eso Pablo también decía, el que piensa que esté firme, que se cuide, que no caiga. Pero hay algunos cristianos pareciera como que hoy piensan, yo no puedo caer. ¿Así? Lee Romanos 7. Cualquier cristiano puede caer. Lee Hebreos capítulo 12. Dice claramente, solamente puestos los ojos en Cristo podemos llegar. Porque el pecado es muy fácil que nos enreda y nos asedia y todo esto. Entonces, era la segunda razón. Tercera razón. Pablo aquí no está señalando directamente a otros, sino a sí mismo. Él se incluye en esta lucha, está hablando de él, no de otro y observando los cristianos malos, no, de él mismo está hablando y como ya hemos observado en él ahora. Luego es muy importante, Pablo está preparando la audiencia, como nosotros también hoy esta mañana para el próximo domingo, Pablo está preparando la audiencia aquí para la enseñanza de la santificación en el capítulo 8.
no vamos a entender capítulo 8, la enseñanza, realmente una enseñanza preciosa, tal vez la más importante en todo el Nuevo Testamento para vivir en santidad delante de Cristo, una enseñanza impresionante donde realmente Pablo concluye todo el Evangelio y cómo debe vivir ahora el cristiano, y Pablo se asegura, pero no es a través de una mente hipócrita. ¿Me explico? No es a través de una mente hipócrita. Debemos al final de cuentas desnudarnos para luego estar listo. Ahora sí, estoy listo para vivir realmente, como Pablo decía, ya no en la carne, sino en y por el Espíritu. Amén. Por otro lado, 1 Juan 1:10, sin darnos cuenta muchas veces, Juan enseña exactamente lo mismo, pero como es otra persona, en otros términos, en otras palabras. ¿Qué dice 1 Juan 1:10? Si decimos, ¿de quién está hablando aquí Juan? De los cristianos, de él mismo y de la congregación, de la iglesia, de los hijos de Dios. Y Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si nosotros pensamos, siendo cristianos, que yo ya no peco, entonces estás mal, entonces probablemente eres un hipócrita, pero no eres un cristiano. Porque la palabra de Dios no mora en ti, porque estás declarando a Dios mentiroso. Porque ante Dios hay uno solo que es santo y que siempre hace la voluntad de Dios y que siempre hace todo lo que a Dios le agrada, y se llama Jesucristo. Y de la única manera que tú puedes estar delante de este Dios que es titulado y que es reconocido como el Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Hay una única forma que tú puedes estar delante de este Dios santísimo. Está escondido en Cristo. Es la única forma. Es la única forma. No podemos decir, yo no peco, yo no he pecado. Debemos desarrollar una mentalidad como cristianos al desnudo. Y no simplemente decir, todos cometen. No, yo todavía sigo luchando con el pecado, pero no bajo la guardia. Pero no voy a echar la toalla. Hermano, hermana, te pido, te ruego, no eches nunca la toalla cuando de repente hay fallas, hay cosas. Vuelva a agarrar la toalla, vuelva a agarrar tu Biblia, vuelva a orar de nuevo. Y como dice el verso 9, por favor, verso 9, el verso anterior. ¿Cuál es el contexto que dice aquí Juan? Porque si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a ocurrir? Y mira lo que dice Juan, de los cristianos está hablando. Nuestros pecados, no del mundo, no de las autoridades, no de esta gente malvada, como los titulamos a veces, sino nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, entonces estamos en luz. La palabra está con nosotros. Dios está en nosotros. Porque nos ponemos de acuerdo con Dios, con Cristo. Eso es confesar, ¿verdad? No simplemente decir, Dios, he pecado. No. Confesar pecado significa, Dios, me pongo de acuerdo contigo. Tú tienes razón, yo he pecado. Tú tienes razón. Y lo reconozco, Señor. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No solamente cuando nos hemos convertido a Cristo, ¿me explico? Sino todo tiempo. La Escritura ha sido escrita, dice Juan en el siguiente capítulo, ¿no? Para que no pecamos. Pero si hemos cometido pecado, tenemos ¿qué? Abogado. En capítulo 2, ¿no? Abogado tenemos, Jesucristo nuestro Señor, que murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es que realmente, no solamente Pablo enseña aquí en el capítulo 7, esta realidad, esta doble realidad del cristiano, que está en Cristo, que está perdonado, que vive en el reino, que es victorioso sobre el pecado. Pero hay una realidad también que debemos venir a la luz de Cristo, de entender. Sin embargo, seguimos luchando en esta vida, en este mundo. Vamos a seguir luchando. Si no aceptamos eso, escúchame algo muy importante. Si no aceptamos esta realidad, lo más seguro que vamos a convertirnos en hipócritas. ¿Me explico? Debemos estar, verso 10 de nuevo, debemos estar en esta luz, en esta palabra de Dios. Que no podemos decir que no hay pecado en mí, que yo no peco, qué sé yo, esas barbaridades. Le hacemos a Él mentiroso. Entonces,
Eso es aquí la razón por qué realmente es entender, Pablo no está hablando de la vida del mundano, Pablo no está hablando de un mal cristiano, Pablo está hablando de sí mismo siendo hijo de Dios, discípulo de Cristo. Amén. Entonces, es importante también recalcar aquí algo muy importante. ¿Cómo lo toma Pablo esta realidad? No, Pablo aquí no es neutral, no lo explica neutralmente aquí, sino Pablo, el verso, o sea, esta situación, la cual él encuentra, que todavía el pecado le está asediando y le quiere conquistar todavía, y que él debe seguir luchando. Ahora, ¿de qué manera debemos luchar? Ese es el capítulo 8, ¿me explico? Pero ahora es establecer, cuidado, no se vuelvan hipócritas. No permitan la mentira en sus corazones, como que en mí ya no hay pecado. No le hagan a él mentiroso. Amén. Entonces, es importante. Pablo no lo enseña de manera neutral esta realidad, sino Pablo explica en el verso 15, esta situación lo aborrezco, no me agrada. Eso muestra más bien su nuevo nacimiento, que él no se revuelca en el pecado, él no está allá, no se puede. No, Pablo lo aborrece esta situación, y ese es de un verdadero cristiano. Amén. Aborrece esta situación. Pablo dice en el verso 16, lo que no quiero eso. Esta situación no me agrada, no lo quiero, pero está ahí. Entonces Pablo no es neutral aquí, sino él no quiere esta situación. Sino ¿qué cosa quiere él? El verso 18, yo quiero el bien. En el verso 21 decía Pablo, algo está mal en mí. En el verso 24 resume Pablo esa realidad con palabras sumamente negativas, que nos damos cuenta, Pablo no acepta esta realidad. La reconoce, la entiende, mas no la acepta en el sentido, ni modo. No, él lucha, diciendo, miserable de mí, ¿alguien me puede salvar? Ahora, hay cosas que Pablo también, en todo su análisis de sí mismo, un análisis enfocado en Cristo y en la santidad de Dios, que él también reconoce, que él descubre también. En esta desnudez no solamente ve todo lo malo que hay todavía en él, sino hay verdades preciosas que él encuentra, que él descubre, que él manifiesta también. ¿Cuáles son? Verso 14 dice Pablo, la ley es espiritual. No está en la ley la falla. La ley está, la falla está en mí, y el pecado que mora en mí. La ley es espiritual. Como decía Jesús también, yo no he venido para abolir, para abrogar, para deshacer, ¿no? Si yo animo, tienen que permitir que la ley de Dios os pueda formar vuestro carácter y pueda señalarnos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que Dios aborrece, lo que Dios ama. O sea, debemos permitir que la ley es de Dios. Amén. La ley es de Dios. O sea, no podemos decir, entonces, no, la ley es de Dios. La ley es espiritual. Debemos seguir leyendo la Torá. Debemos seguir leyendo la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Debemos permitir que eso nos enseña. Pero como dije la semana anterior, más debemos entender también, no nos salva. Amén. Entonces, la ley es espiritual. Voy a leer aquí el Salmo 119, en algún momento habíamos compartido eso. Decía ahí en el verso 33, Salmo 119, enséñame, oh Jehová, el camino de ¿qué? De tus estatutos. Es de Dios. Los mandamientos son de Él, no son invento del hombre, menos de Moisés. Son sus estatutos, de Él. Y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La ley es de Dios. No podemos nosotros abandonar o deshacernos de la ley. La ley es de Dios. Tu ley quiero guardar. Guíame por la senda de tus mandamientos. Los mandamientos son de Jehová, porque en ella tengo mi voluntad. Como decía Pablo, yo quiero eso, pero encuentro esta maldad en mí, que el pecado no me deja, ¿no? Y eso ya lo encontraban ya los hombres del Antiguo Testamento también, esta realidad. Todos los que eran sinceros se encontraban con esta realidad. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir para Dios, pero hay algo que me está ahí como chica, que me jala, que está ahí. Ahora, gracias a Dios ya nos ha liberado con eso. Sin embargo, la lucha sigue. Eso no debemos olvidarnos, no debemos pensar, ya, a mí no me afecta. Si tú dices, a mí no me afecta el pecado, entonces Juan diría, entonces hay mentira en ti.
Porque la palabra de Dios enseña otra cosa. La ley es buena, dice Pablo también, descubre Pablo. La ley es espiritual y la ley es buena. Ya hemos observado. ¿Qué hace la ley? Convierte al alma pecador. Por lo menos ahí tengo la ley. O sea, nunca me puedo conformar con mi pecado. Sino tengo la ley de Dios ahí. Tengo ahí el espejo y tengo que reconocer, estoy mal. Y me convierto a Dios. Y reconozco, como decía Juan, mi pecado. Y entonces Él es ¿quién? Fiel y justo también a la vez, para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Entonces la ley es buena. El Salmo 19, verso 7 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos va a guiar nuestro caminar. Cuando estamos en esta lucha o de repente hay una situación, ¿puedo cometer adulterio o no? La ley te va a señalar el camino. Amén. O puedo robar. O puedo mentir, la ley va a ser tu camino. Puedo adorar también a otros dioses, la ley va a ser tu luz. No tu salvación. La salvación es solo en Cristo. Pero te va a guiar. Te va a guiar lo que Dios ama, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Amén. Me hace falta hoy día mucho. Tanto en el mundo, ya en la iglesia también están abandonando ya muchos ya este espejo de la ley de Dios. Cuando yo dije la semana anterior, el cristiano ha muerto a la ley, y lo he explicado suficiente, ¿no? Por un lado, yo no dije la ley ha muerto. Como alguien me acusaba, tú has dicho la ley ha muerto. Yo no dije eso. La ley está vigente, la ley, como dice aquí, es espiritual, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley es de Dios y de Jehová. Pero yo he muerto a la ley. Yo he muerto a la ley en el sentido de que no podemos ser salvos por cumplir cada estatuto. Mire de nuevo a los fariseos, qué afán tenían, ¿verdad? Para cumplir cada estatuto y cada mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús dice, si ustedes no creen en mí, aunque ustedes piensen que cumplen toda la ley, en sus pecados moriréis. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, luego Pablo dice en el verso 22, Él se deleita en la ley de Dios, y lo llama ley de Dios incluso. ¿No? En la ley de Dios Él se deleita. Eso nos hace recuerdo del Salmo 2. ¿Se acuerdan lo que decía? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Cuando yo enseño esas cosas, no estoy pisoteando con mis pies a la ley. Más bien debemos exaltar la ley que es buena, que es de Dios, que es de Jehová, que es luz, que es buena, es espiritual. Y es un deleite leer ahí y observar. Y hay cosas que yo veo, wow, qué bueno es eso. Y otra cosa veo, sí, es bueno, Señor. Ahorita voy a orar, Señor, y me convierto a ti porque veo, oh, estoy mal en algo. ¿La ley es una delicia? Aunque me duela. Cuando yo me hago alguna herida, ¿qué me pongo? Alcohol por lo menos, o oxigenada, ¿no? Agua oxigenada, esas cosas, ¿no? ¡Ah! Duele, ¿no? Pero al final sabemos un dolor delicioso, no porque nos gusta el dolor, ¿no? Sino sabemos, ay, por lo menos está haciendo efecto, no me voy a infeccionar ahí ahora. Qué deleite que aunque me haya hecho una herida y ahora me lo limpie, y cómo limpia, ¿no? Oh, con dolor, ¿no? Cómo limpia. Una vez me he caído de la bicicleta en Oruro bajando del cerro, no subiendo. Claro, primero subí, ¿no? Pero luego le he bajado y ¡pam! Me da una vuelta y todo está todo rascado, todo con sangre. He ido a la casa del pastor Max ahí, ¿no? Y ha tomado toda la oxigenada que tenía y alcohol y estaba ahí. No sé si lo disfrutaba. No, me quiero mucho. Entonces, queridos, la ley es una delicia porque convierte al alma, porque realmente me muestra el camino del Señor. Amén. ¿Cuál es la solución? Versos 24 y 25, por favor. ¿Cuál es la solución? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde encuentro realmente la salvación inicial, pero también la salvación cada día? ¿Me explico? La salvación cada día. ¿Dónde lo encontramos? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, en mi Pablo nuevo, voy a servir a la ley de Dios. Ahí me voy a esforzar, voy a buscar que Dios me guíe, que Dios me capacite y me enseñe. Ahí yo voy a hacer mi énfasis en esta novedad de vida en Cristo. Pero
lo que todavía está en mí, tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí. Esa es nuestra vieja naturaleza. Ahí tenemos que, como decía Pablo, someter y luchar. Si no existiría, como algunos piensan de repente, todavía el pecado en nosotros. Entonces, ¿cuál sería nuestra lucha? Yo no veo a un Jesús que ha luchado contra el pecado ahí. No voy a pecar, tengan cuidado. Yo no veo a un Jesús así, ¿me explico? Yo no veo. La única vez donde veo que está luchando es más bien tener que morir por nosotros los pecadores, los malvados. Ahí veo la única vez porque sabe lo que significa eso. Sin exponer eso ahora también, ¿no? Pero sería así, como que el cristiano ya no necesita luchar, ya no. Y ahí podemos cometer gravísimos errores, ¿no? Entonces, Pablo dice, cuando él dice mi mente, está hablando del Pablo santo, del Pablo en Cristo. Y cuando él dice con mi carne, está hablando del Pablo pecador. ¿Cuál es la solución efectiva? Solamente vamos al verso 1 del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú te mantienes en Cristo, no hay condenación. Eso implica, como decía Juan también, que si hay algo que la ley de Dios, que Dios te muestra o el Espíritu Santo te muestra que está mal, confiésalo, no te lo guardes, no te lo acostumbres, no te acostumbres a tu pecado. Sino confiésalo como una maldad, por lo cual Cristo murió y Él te va a limpiar. Amén, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Y decía en Romanos 3:10, ¿no? Cuando dice ninguna condenación, es algo muy interesante, quiero bendecirlos con eso más. No hay ninguna condenación. Cuando Pablo decía, no hay justo ni uno solo, utiliza la misma palabra ahí. No hay ningún ser humano que sea justo, ninguno. Pero a la vez, ahora dice Pablo, cuando estamos en Cristo, no hay una sola condenación para ti y para mí. Ninguna. Eso quiere decir ninguna. Ni una sola condenación para nosotros. Terminando, Juan 3:18 decía Jesús, el que en Él cree, eso escribe Juan, ¿verdad? El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 5:24 decía Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra realidad. En debemos nosotros enfocarnos. Pablo se enfocaba en su Pablo santo, en su Pablo en Cristo. En eso se enfocaba. Entonces, nuevamente, depende todo de tu enfoque, como hemos hablado en otro momento. ¿En qué te enfocas? ¿En tu pecador o en tu cristiano en ti? En lo que tú eres en Cristo. Amén. Vamos a enfocarnos en Cristo, no vamos a echar la toalla, no vamos a colgar ahí, esa no sirve, sino vamos a vernos en Cristo. Y vamos a seguir observando la ley santa de Dios. Y si hay algo, entonces no es para condenarnos, sino es para que nosotros podamos confesar y así andar en luz cada día. Amén. Vamos a ponernos de pie.